Fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y a fuerza de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Esta letra me ha acompañado a lo largo de mi vida, y al leer a Bárbara he comprendido que en ella se encuentra el misterio de Tiamat. He sentido siempre una fijación especial por esa letra sin saber por qué. Y ahora comprendo al leer a Bárbara que arrojarse al mar puede ser el lugar más seguro, porque como ella misma escribe en su libro, el agua no puede dejar de correr. Y ahí, en las aguas que no permanecen inmóviles, es donde puede reconocerse el misterio de la madre y sus dones. Y ahí también puede una, guiada por el deseo, salir en busca del placer, que como María Milagro Rivera Garreta nos recuerda y escribe, es clitórico. Ahí he comprendido por qué la cantadora flamenca decía que se había arrojado al mar para encontrar su centro, porque en las aguas de Tiamat no hay miedo a perderse. La segunda conexión se remonta a mis memorias de adolescente, o de niña, las dos cosas, creo. Tiene que ver con las manos de una mujer de mi pueblo. La llamaban curandera. Su nombre era Josefa y ella no sabía leer ni escribir, pero curaba el cuerpo y el alma de las criaturas que a ella se acercaban. Recuerdo que en la época de exámenes del bachillerato, casi muy cerca de la selectividad, mi cuerpo empezó a sentirse muy dolido, a contracturarse mi cuello, mi espalda, la cintura, y me quedé sin movimiento. Mi tía abuela animó a mi madre a llamar a Josefa. Vino a casa y poniendo aceite de oliva en sus manos curó mi espalda. Tan solo puso unas gotas de aceite de oliva en sus manos y me curó. Al tiempo entendí que lo que Josefa había hecho conmigo era curarme mi alma de la violencia hermenéutica de los años de bachillerato y la selectividad. Al leer a Bárbara he sentido el mismo movimiento que cuando me tocaron las manos de Josefa y aliviaron mi dolor físico, que era un dolor profundo. He sentido primeramente que mi cuerpo se removía con cada una de las palabras del libro. Se removía con la fuerza de Tiamat y sus corrientes marinas. Y después entraba al fin a lo que María Zambrano llama el reino de la paz. Al canto primero de la madre, a esa agua salada de la placenta que casi he vuelto a escuchar el tarareo de mi madre cantándome, a los sonidos profundos y armoniosos del sentir originario, como lo llamó María Zambrano, allí donde el alma se queda finalmente tranquila. Así, recientemente en una conversación con Bárbara le dije que su libro me había curado. Revelo, para ir terminando, la pregunta: ¿de qué me ha curado? ¿Qué peso me he quitado de encima con la madre en la mar? ¿Y cuántos enigmas todavía me quedan por resolver, por descifrar? Me he curado de la espada, del orden perverso de la espada en mi vida, que a mí, por ser abogada, me toca y me hiere profundamente, haciéndome casi creer que es natural el contrato sexual. Espada, entonces, enraizada en el contrato sexual al que el derecho es muy fiel, como mi cuerpo así ha ido sintiendo y padeciendo durante tantos años. Con la madre en la mar se hace incontrovertible para mí la verdad de la vida y de la justicia sin espada. La fórmula es la que Bárbara radicalmente emplea y describe en su libro. Quitar la espada, quitar de en medio la medida masculina falocéntrica, me devuelve a la cercanía de ella. No hay razón alguna para seguir alejada. Si ella viene antes que yo, puedo encontrar en ella lo que resuena dentro de mí. No hay espada que pueda cortar, despedazar
la fuerza radical de la genealogía femenina. Esta es la epifanía que para mí se ha hecho y he accedido a hacerla visible. Epifanía que es un verdadero pasaje a la era de la perla. Muchas gracias, Bárbara, por escribir este libro y ahora paso la palabra a Alba Ramos Martín. Hola, buenas. No me deja compartir el vídeo. Espero que no sea un problema. No te preocupes, Alba. Mientras te Vale, escuchemos. vale, bien, porque no sé qué pasa. Bueno, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Bárbara. Voy a empezar. Al tener el libro en mis manos por primera vez, al sentir el curioso tacto de la portada, al ver el mar allí pareciendo en eterna mezcla y movimiento, pensé, ¿de qué estará lleno este libro? Porque yo sentía que estaría lleno de algo siempre nuevo y muy antiguo. Y al empezar, Bárbara nos invita y me invitaba a emprender un viaje y algo en mí decía que era quizá una continuación del que hice en su asignatura de tabula rasa, en la que, cogida de su mano, fui apartando las ramas secas del neutro que no me servían para decirme ni ser, ni para dejar entrar ni sentirme el agua en mí. Con ella empecé a llenarme de mis aguas. Empecé a caminar hacia algo que presentía más grande. Ahora, el mismo viaje, pero a la vez lo intuía diferente, también acompañada de sus palabras, de su corazón, de sus aguas, pero quizá haría otro movimiento. Unas líneas más abajo ella responde sobre este otro movimiento. Lo leeré en italiano porque quería ser fiel a la lectura che hice. Perdonad mi pronuncia. Questa avventura può iniziare solamente dando un passo indietro, ma non penso ad un indietro in linea orizzontale, bensì diagonale, un passo indietro che ha fiducia nel lasciarsi cadere alle proprie spalle, perché sa di avere il mare dentro di sé, que lo precede y lo sostiene. El movimiento que reclama este libro, ella lo dice, y este es el que a mí me ha permitido hacer, es el de hacer un paso atrás sabiéndose caer en un espacio de una vastedad infinita, y que está ya, antes, ahora y siempre, que te toma en sus grandes brazos, salados, y te mece. Para mí ha sido esencial volver la mirada atrás, volver al inicio y a mi inicio, volver al vientre de mi madre, sentirme mezclada y envuelta en el misterio de las aguas que acogieron mi vida. Ha sido esencial porque la espada ha perdido su filo, va cayendo, ya no corta o ya no corta tanto, y ya no ordena o ya no ordena tanto. Ha perdido el crédito que yo le daba para medirme, una medida pequeña, esquelética, descarnada. Ahora vuelvo una y otra vez a las palabras de Bárbara cuando me son necesarias, porque el mal, el neutro y el falo a veces insisten en regresar. Ogni donna è Tiamat perché a ogni donna appartiene l'infinito. Me repito, como dice Bárbara. Y siento mi cuerpo, que es mi cuerpo de mujer, inundándome y extendiéndome. Puedo entonces, porque los sentidos me lo permiten, descansar en las aguas. Así se deshace aquello que ha intentado tanto la espada de Marduk, que es hacer finito aquello que es infinito en origen y que nunca dejará de serlo del todo. Para mí, esta ha sido una de las grandes verdades que me ha traído este libro, y que mientras lo leía sentía que desearía quedarme siempre aquí, tan solo quedarme en estas palabras y la grandeza que ellas traen, y no olvidarlas nunca. Cuando Bárbara devolvió a Hummo las aguas de la grande mar a través de la sinuosidad de los sentidos de la M, es decir, restituyó el infinito que es en origen a Mummu Tiamat,
es porque ella lo había encarnado. Me sentí entonces alentada a ampliar con mis sentidos y mi cuerpo palabras que de tan pequeñas que me las habían hecho sentir y de tan pequeña que me habían hecho sentir a mí, pensaba que no me correspondían, como la palabra mujer o la palabra madre. Debía llenarlas de mar. Estas aguas a las que he vuelto y que deseo devolver constantemente a mi presente gracias al libro, ahora sé que no me abandonan nunca porque me pertenecen y las llevo dentro. Son en la mujer que soy. Son también en las palabras que digo con la boca ancha, como la rana de Bárbara, porque son las palabras de mi deseo. Por eso puedo dejarme caer en ellas con confianza y hacer el camino hacia la mar. Muchas gracias. Doy paso a María. María, ¿estás por ahí? ¿Me oís? Ahora sí, te escuchamos. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Y me veis? No sé si me veis. Ahora sí, María, te vemos perfectamente. Vale. Es que Adelante. no me funciona. Vale, primero de todo, muchas gracias, Alba, y gracias a todas por vuestras intervenciones. Yo he escrito... A ver, ¿todo bien? Sí, vale. Yo he escrito unas breves palabras que también quería compartir con vosotras. Para mí, esta lectura ha sido un viaje que me ha llevado a distintos lugares. Cada pasaje presenta un cambio, una rotura, un despropósito que son desgranados y explicados con un amor que me ha conmovido. Una historia del mundo en la que hay impresa la disparidad en la que caben cada uno de nuestros relatos. Esta historia de historias me ha presentado la posibilidad de la armonía en el caos, su fuerza y sobre todo su sentido. Y os digo que me parecía imposible, porque hablando de bolsos que tienen de todo, a mí también se me ocurre pensar en mi madre y en los viajes y las maletas locas, pletóricas, que no cierran. Limpieza, armonía y cuerpo en mi casa, y en la casa de mi tía y de mi madre, y en la de mis abuelas. Las casas llenas de gente y de comida que cuando todo el mundo se va, siguen siendo habitadas. Bienvenido y deseado aquello que me invite a ver, pensar y hablar por mí misma, como este libro. Este viaje hacia las aguas tiene la virtud de no ser siempre el mismo, como no está el mar cada día de la misma manera, sino que con cada lectura y dependiendo de desde dónde una se sumerja, el viaje será distinto. Es un regalo poder recurrir a este refugio en el que puedo volver a entrar infinidad de veces. Agua salada, que si nos dejamos, que tampoco es fácil, nos acompaña al salir. Desinfecta, seca y hasta llega a curar las heridas. Me reconforta enormemente saber que a pesar de las idas, venidas y cambios de rumbo que con seguridad voy a recorrer, puedo volver a la orilla salada, en esta firme búsqueda mía y de muchas otras, por aprender la comodidad de habitar la incertidumbre. La paz en el vaivén del mar y de las olas, que aunque armónico, caos. Bueno, muchas gracias Bárbara y muchas gracias a todas por vuestra atenta escucha. Gracias a ti, María. Bárbara, si quieres seguir tú. Yo estoy
profundamente emocionada en este momento y me siento tan afortunada de haber sido leída con tanto amor que estoy sin palabras. Me siento verdaderamente muy afortunada y se ha alargado mucho el tiempo, veo, pero si algunas tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, yo estoy aquí, Milagros también, así que Sí, tenemos 10 minutitos. Sí, sí, se ha hecho largo, pero qué rico, ¿no? Y sí, ha así que sido gracias. increíble. Sí, yo creo que lo que te sucede a ti nos sucede a todos, ¿no? Esa sensación de palabra. Bueno, pues adelante, Patricia Mesa. Voy. Hola a todas. Ha sido una presentación súper emotiva. A mí no quería como dejar de pasar a comentar. Me ha gustado mucho la parte primera donde has reflexionado sobre el tiempo, que es algo que a mí me inquieta en el sentido que, y ahorita con todo lo que he escuchado, más haber aprendido esto de el orden de la espada, que el tiempo en el que vivimos las mujeres y en el que hacemos, nos organizamos, socializamos, es ese tiempo de la espada y no es el verdadero tiempo de la creación de las mujeres. Para mí hay un tiempo que es el tiempo de nosotras y que es el tiempo de hacer de las mujeres que no podría saber en este momento, sigo sin saber como cuál sería ese tiempo, pero sé que no es el de ahora porque lo siento, ¿no? Porque cada vez que he llegado a un espacio de mujeres, todo el tiempo es la premura de cuánto tiempo nos vamos a tardar, que no sea demasiado, porque tengo que salir corriendo para acá, para allá, para allá. Y siento que hace falta detenernos más en reflexionar sobre esta parte de cuál es el tiempo de hacer de las mujeres, de la creación, no que el tiempo de hoy sea el tiempo de las mujeres porque ahora estamos en todas partes, sino cuál es ese hacer. No sé si lo has reflexionado por ahí o si me podías compartir alguna otra reflexión. Es que creo que la tuya ya es la reflexión, no siento una pregunta, así que te he escuchado y ya. Bien, si alguien desea hacer alguna otra pregunta. Gracias, Patricia. Yo creo que estamos digiriendo, ¿no? Bueno, puede ser porque han sido tantas las sugestiones, las imágenes, también la grandísima generosidad de las historias que cada una ha querido compartir, de este volver atrás. Me ha impactado y me ha resultado muy interesante, me ha impactado en un sentido positivo, como casi todas han recogido y recuperado este movimiento del principio del libro del dejarse caer atrás en oblicuo y no sé, me hace reflexionar mucho en cuanto a algunos gestos y algunos movimientos sean fundamentales a la hora de desarrollar una andatura, un movimiento filosófico.
Milagros, tal vez tú que quieras decir algo, no sé. No, Milagros, a ver si está. No, no está. Dice Claudia, bueno, Valeria dice, ¿no? Las mujeres sabemos vivir entre Cronos y Kairos, los momentos de ser nosotras y extraer nuestro deseo. Como decía Bárbara, el tiempo adecuado, tal y como fue ese el tiempo en que debía nacer este precioso, este libro hermoso. ¿No? Y Claudia dice que sí, entró profundo. Bueno, como faltan muy pocos minutos, yo igual aprovecho para decir una última cosa que tiene que ver con también con el fundar la colección a mano con Milagros, que es que abrir esta colección, este movimiento de publicar de manera independiente es como una ola que te hace sentir que es posible para todas. Y lo que quiero como dejar aquí de este libro y que siento resonar mucho también en el libro de Milagros es que son libros que dicen sí y que abren a todas respecto a una cultura masculina y lo digo en algunos puntos de mi libro, que hace élite, ¿no? Que es solo para el árbol, ¿no? De la Génesis, no lo puede tocar Eva, o sea, como de separar la riqueza del infinito. Y me gusta que este movimiento del sí para todas. Toda mujer es mumu, toda mujer es madre. Y este sí a todas, yo lo siento como un oxígeno, como algo que abre y que traza un camino, que es por lo menos lo que yo he intentado hacer con este libro, de abrir un camino que sea para todas y ponerlo en las manos de todas, que era el resto que yo no quise dejar a la universidad, y esto lo escribo al principio. Bueno. Ahí Claudia comenta que es profesora, enseguida leemos y damos paso a Alejandra. Y después me llevas. Alejandra. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora, a ver. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ya ves que no conocía esta plataforma de videollamada. Estaba viendo los controles. Bueno, yo quería, no sé si es una pregunta, pero es una relación que hice entre textos, que me pasa que la apuesta filosófica de este libro me parece gigante en relación a que me parece como una especie de, no sé si cambio de paradigma, pero sí de conceptos, porque siempre nos oponíamos como mujeres al caos del desorden patriarcal con el orden de la madre, y ahora estamos hablando del caos, de este caos a través de este monstruo, que me hace pensar, por ejemplo, en una parte, que no podía encontrar el capítulo, pero lo anoté,
donde decía que Marduk representaba como esta, dice, rievocaciones de la grande batalla per las fondaciones del cosmos, que la palabra cosmos me hizo pensar en la palabra que utiliza María Milagros Rivera Garretas en El culto a la belleza, que habla que el adornar el cuerpo femenino vendría siendo, si es que la interpreto bien, poner orden, y este sería el orden de la madre. Entonces me representa un cambio tremendo como esta idea de ir del caos, del desorden patriarcal al orden de la madre, y de este madre ir al origen que es otro caos, que no es el mismo caos patriarcal, y desde ahí quizás me aleje mucho del tema, pero desde ahí, de este caos, ¿cómo verías el tema del adorno del cuerpo femenino? Y remito a la cita que dice María Milagros, que dice, la palabra que está en unas siglas que no puedo leer, de la que procede cosmética, significa poner orden, adornar. De ahí que el cosmos signifique mundo, en el sentido de que el adornado en oposición al caos. Bueno, yo te puedo contestar respecto a mi libro y luego, si yo no sé si Milagros todavía está aquí, pero ella te puede contestar respecto al suyo, ¿no? Y a sus palabras. Yo te puedo contestar respecto a las mías y a las apuestas que yo hago en mi libro, que luego una puede recoger y relanzar, o puede decir también que esta apuesta no resuena. Esa es una apuesta que yo hago. Lo que yo hago es salir de la antinomia, orden y desorden, y apostar por la palabra armonía. Y esto lo puedo hacer porque salgo definitivamente de la idea que el caos sea desorden, sea confusión, tenga matices negativas. Negativas en el sentido malignas, del mal. Y en ese sentido, yo lo hago porque he hecho tabula rasa de la palabra caos. Y hacer tabula rasa de la palabra caos me lleva a Tiamat antes de Marduk, a Tiamat antes de la creación de Umu, de la madre vaginal, de Tiamat, que es Mumu, y ahí encuentro la armonía. Y es una apuesta que viene, como he dicho antes, de algo que también se vive y se ve. Porque el ejemplo, ¿no?, de la fotografía de la portada, de ver cómo todo se puede mezclar sin confundirse, sin perder su diferencia. Y bueno, yo en el libro hago también el ejemplo del bolso, ¿no?, que ha recogido también María, del bolso, bueno, del bolso de mi madre, que siempre está lleno de cosas, pero es bastante pedirle con amor algo, y siempre ella, cuando era niña, siempre me encontraba. Lo que yo necesitaba siempre estaba en ese bolso, que si ponía las manos yo de niña no encontraba nada, pero ella siempre sacaba precisamente lo que yo deseaba, necesitaba, quería. Y no estaba este bolso en todo compartimentado, estaba todo mezclado. Y es un poco esta, la idea de la armonía. Yo apuesto por la armonía porque la armonía está con el tema de la relación, de estar en resonancia, que se escucha con las orejas y se hace la armonía de los sonidos. Y no sé, pienso que se puede entender la apuesta si no se separa nunca de la experiencia encarnada, la experiencia vivida de lo de que estoy hablando. Y yo de toda forma hago esta apuesta también
para dar un sentido a mi caos, a mi necesidad de mezclar constantemente. Yo he dicho al principio que yo siempre he mezclado la filosofía con el arte y he experimentado todo lo que he podido experimentar y explorar y yo tenía que dar un sentido a mi caos que no fuese el sentido patriarcal, nefasto. Y bueno, hacer tabula rasa del caos, como he dicho, ha sido para mí descubrir la Mumu, la M de Mumu Tiamat. Esta es la apuesta, que sale de la cuestión orden-desorden. Luego yo explico lo que evoca en mí la palabra orden, que viene de, que es una palabra de separar, ¿no? Y yo veo en la operación de Marduk de separar, de cortar, la pérdida del infinito, coger el infinito y hacerlo finito. Y esta es un disminuir la apuesta del mundo entero, creo. Y esto es un poco dicho muy resumido, pero es un poco lo que yo pongo ahí. Respecto a las palabras de Milagros, yo no me siento de comentarlas. No te preocupes, Bárbara, que tenemos a Milagros que de hecho quiere hablar. Alejandra, no sé, adelante y después Milagros. Adelante. Vale, Milagros, te escuchamos. Sí, Alejandra, yo te diría que esa contradicción que tú planteas es una contradicción parcial y la puedes entender de una manera incluso histórica, ¿no? Ese artículo tiene el mío quiero decir, lo que es el artículo que te has citado, el culto a la belleza, está escrito en un momento en el que era muy difícil, estábamos luchando las feministas por salir de la violencia hermenéutica sin saber siquiera que existiera. Entonces, yo entonces pensaba, y lo sigo pensando en parte, no, lo sigo pensando también, ¿no?, que las palabras son sexuadas. Orden no tiene solo el matiz el matiz de cortar la creatividad con la violencia. Entonces, fue la falta de conciencia que se ha tomado cuando ya ha podido hablar del final del patriarcado, ¿no? Lo que, si tú lo lees tan literalmente, te lleva a un sitio. En realidad ese artículo va hacia poder decir que el adorno del cuerpo es lengua materna, lengua que dialoga con la madre y agradece el haber recibido el cuerpo y la palabra, ¿no? Entonces, sí, también hay lenguaje ahí, ¿no? Hazte la idea de que seguramente se podía hacer mejor, pero que eran las palabras disponibles. Y orden tiene una parte que yo sigo valorando. No todo orden es del falo. Y luego yo en realidad había levantado la mano porque le quería preguntar a Bárbara si le apetecía comentar brevemente, porque me parece una cosa muy importante del libro que tiene que ver con la la penúltima intervención tuya, Bárbara. Ese sentirte autora, reconocerte autora, declararte autora, que te ha significado este libro. Esto que comenté del sentirme autora, comenté antes que hay muchísimos aspectos diferentes que componen
la constelación del sentirse autora para mí, porque yo la siento como una constelación donde se han ido iluminando estrellas por el camino para poder llegar ahí, a encarnarlo. Pero esto de salir del orden simbólico masculino, para mí, ha sido uno de los pasajes fundamentales, pero creo mucho que hay en el libro mismo este elemento que yo pongo ahí a mano para todas, que es que cada mujer es mumu. Yo creo que hacer la paz con la palabra madre, me ha gustado muchísimo, Alba, cuando ha dicho que no se podía acercar a la palabra madre y a la palabra mujer, y que debía como llenarlas de mar. Y es un poco lo que he hecho yo en el libro. Y en la inmersión he visto que soy madre y creo que es esto lo que está adentro de la palabra autora. Reconocerte como madre. Y es un poco el misterio del libro también, el misterio de Mumu, entender que es una palabra a disposición de todas, que es el mismo momento epifánico en lo cual una entiende que ha nacido clitórica. Creo que son, los veo como todas perlas en un hilo y todas forman parte de esta constelación que va purificando palabras, pasándolas a través de las aguas del mar, pasándolas a través de estas aguas saladas para volver a ellas y sentirlas y encarnarlas. Y yo, cuando he dicho que este libro me ha cambiado la vida de muchas maneras, una de estas es esto, de la palabra autora, de sentirla, de encarnarla, porque una vez que la sientes nadar adentro de ti, no hay marcha atrás. Y eso también me gusta, que hay algo que tú llegas a tocar que luego no puedes volver atrás. Así que no te da la sensación como que lo puedas perder, ¿no? Y esto me gusta mucho y me devuelve mucha serenidad también, porque como que ha tardado tanto. Si tuviese cada vez que pasar 20 años sería un poco duro. No sé si te he contestado, Milagros, bien a lo que tú querías. Sí, no, me estaba riendo lo de los 20 años. Sí, me gusta lo que, sí, es el papel del sentir, ¿no? El sentir te constituye de alguna manera autora, una vez sentido, te da igual lo que te digan, ¿no? Eso es lo que a mí me impacta más, como si el mar, el meterte, el sumergirte en las aguas del mar, te incentivara, te acrecentara el sentir. Sí, El mar como un medio disponible para sentir, no el único, obviamente, ni mucho menos, ¿no? Pero que es sí, como uno de los misterios de Tiamat. sí, es un misterio y a la vez es como cuando yo he dicho que hay esta parte del libro que trabaja subterráneas, que tú no controlas, que no sabes bien dónde toca, si toca. Es que yo, para ver la arena de la inmersión, la he sentida con tu traducción, como si he necesitado el 2 para habitar completamente la palabra autora. Es como si
no ha sido automático, o sea que una parte de la palabra autora la he asumida cuando ha salido el libro en italiano, pero he necesitado un tiempo más largo para dejar trabajar mis palabras y poderlas ver desde otra orilla. Y esto, por eso yo al principio he hablado mucho del tiempo, porque hay que ser generosa con una misma escuchando tus tiempos y no pretender que todo sea, porque me recuerdo que cuando saqué el libro algunas me han dicho, ah, por fin te sentirás, pero hace falta tiempo para asumir cambios radicales, ¿no? Y yo siento que sí, que esta inmersión, yo he tenido que estar muy inmergida dentro de Tiamat, porque de verdad que no he tenido medida en su abismo, he querido lanzarme completamente. Y también hoy escuchar otras hablar de mi libro tan generosamente te hacen habitar aún más esa palabra infinita que es la palabra autora para mí. ¿Y qué papel tendría aquí el no dárselo todo a la universidad, el dejarte un resto? El resto sería... El resto, si yo no me hubiese quedado un resto, jamás hubiera podido llegar a tocar la palabra autora. Yo, de hecho, en el trabajo que hice por la universidad, y tú lo sabes porque estabas, del doctorado, yo no he descifrado el enigma de Mumu. El enigma de Mumu yo lo he podido descifrar afuera de la universidad. Lo dejé ahí, esta palabra no la trabajé y me permití trabajarla de verdad afuera de la universidad por este libro. Y fue ahí que se desveló el verano pasado, a pesar de que llevase un par de años trabajándolo. El resto podría ser lo que no estaba sometido a la violencia hermenéutica, lo que en ti no estaba colonizado, que sin saber lo que era, de algún modo te lo guardaste. Porque Sí. en mi opinión te guardaste cosas visibles, yo por las dos tesis, ¿no? En mi opinión, que yo pudiera ver, te guardaste cosas sobre todo formales, porque eso se hace también, es una manera buena de custodiar algo que de momento no se sabe lo que es. O sea, a mí no me parece que tú tuvieras textos que dijeras, no, estos no los pongo porque no quiero poner en otro sitio, sino que era más bien una relación con la propia lengua, con la escritura, con la capacidad de interpretar. Sí. Porque en el libro ya está el Back into Chaos, pero es completamente distinto. Sí, es otro movimiento porque yo ha habido algo que no he querido sondear hasta el fondo. O sea, no me he querido inmerger, entrar, sumergir así como he podido hacer en el libro. He dejado algo de agua, una parte de agua ahí, porque la quería trabajar yo sola afuera de ahí, porque sabía que en aquella parte se guardaban cosas que yo no quería desvelar y dejar a la violencia hermenéutica, no quería dejarla en las manos, en los archivos de la universidad. Y sabía de estas partes y por esto en la bibliografía yo no puse el material de donde podían encontrar a alguien. Yo he puesto otra bibliografía, no he puesto la bibliografía de mi tesis real. Esto para no dejar ni las herramientas del escavo, para entendernos. Porque yo me dejé una parte de trabajo y esto es el resto. El resto es como dejarte la posibilidad de entrar en contacto con el enigma en un lugar sagrado.
Yo sentía que estaba tocando algunas partes que eran sagradas y que habría sido violarlas, entrar en contacto ahí. Y me la dejé en mi intimidad, que se desvelasen en mi intimidad, sin ninguna mediación. Y por esto, y esto tú Milagros lo sabes, mi libro no lo ha leído ningún ser viviente antes de su publicación, aparte tú. Porque yo no quería que nadie pusiera sus... Sentía que era como... No sé, para mí ha sido muy profundo poder trabajar con algo que está escrito en la piedra. Ha sido un viaje mágico y no quería que nadie rompiese el incantésimo, el encanto. El hechizo, sí. El hechizo. Sí. Sí, sí, o sea que te habrías reservado lo inviolable. Sí. No, es muy importante porque las tesis son un sufrimiento muy grande para las doctorandas, muy, muy grande, ya cuando yo la escribí, ¿no? Hace mucho tiempo, y siguen siendo un sufrimiento muy grande. Y es importante, por ejemplo, poder decir, custodia lo inviolable, no lo dejes aquí, pon lo otro, lo que entra en esa franja más mediocre. Pero lo verdaderamente genuino, tuyo, innegociable, no entres ahí, en las interpretaciones, ¿no? Porque las fuentes es otra cosa. Sí, sí, es una medida de salud. En la universidad se sufre mucho y las tesis doctorales crean enfermedades también. Y también hay que aprender a prevenirlas, ¿no? Sí, O sea que y una entrega entera de una mujer al conocimiento universitario o al pensamiento de pensamiento probablemente terminará haciendo una enfermedad. sí, y esto, y también de no tener que explicarlo todo. Eso también sentía en aquel momento para preservarme a mí, que yo no que he puesto algunas palabras, pero no las he explicado para mantener el secreto. Es como si yo he trabajado en dos líneas en esta tesis de doctorado, donde he tenido una línea completamente secreta ahí, dormida, preservándola para otro momento. Y es la línea que para mí es lo indecible del libro luego, es la apuesta más grande para mí es esta línea invisible, subterránea. Luego hay muchas apuestas, pero para mí lograr contactar esta parte ha sido el grande secreto de mi tesis, que las que la han leído, que estaban en el tribunal, jamás se enterarán del secreto que hay ahí. Estoy segura. Para decir que lo escondí muy bien. Bien, Alejandra quiere hablar y yo aprovecho simplemente para preguntar y en relación a lo que ambas iban diciendo, pero que tú, Bárbara, hablas tan bonito esto de la constelación del sentirse autora, ¿no? Y cómo vas enumerando las diferentes perlas, digamos, ¿no? Yo, y retomando un poco también una conversación que tuvimos antes, bueno, que se dio en alguno de estos encuentros, pregunto, ¿qué lugar tiene, ahora intuyo, te lo suelto ahí, se lo suelto a ambas, qué lugar tiene la relación y la confianza de otra en eso, ¿no? Y ahora retomo un poco las palabras, por ejemplo, de Andrea Franulik, ¿no? Cuando Andrea nos dice que se tira y se deja llevar, ¿no? Se confía en la mar, ¿no? Y si la mar, ¿no? Si la mar es la madre, ¿no? No sé, y ahora cuando tú acabas de decir que no diste a nadie a leer, sin embargo, solo Milagros, ¿no? O sea, sin tener necesariamente que sea ella que leer todo, no sé, es como la relación y la confianza de otra en tu creación, en ese proceso de sentirte autora, que pregunto por el lugar que tiene, ¿no? Que para mí es clave, ¿no? Para mí, sin duda, por ejemplo, que me pasó esto, yo la tesis también la tuve súper escondida,
Y es más, y no le he dado a leer a prácticamente nadie, pero sí para mí fue esencial una conversación que tuve contigo, Milagros, en el momento en que tú me dijiste, sin leerla, solamente escuchándome, me dijiste, di lo que tengas para decir, y ya está, ¿no? Y entonces, y fue en realidad para mí esa autorización a lánzate, ¿no? Esa la Andrea tirarse al mar, o tú, Bárbara, no sé, en terminar de sentirte autora. No sé, es como para pensar y añadir una perlita a esa constelación de la que hablabas. Y después damos paso a Alejandra, que quería hablar. A ver, hay dos elementos en lo que que has comentado ahora. Uno es que yo me debía algo a mí misma. Y en este libro me he puesto al centro de mis entrañas, creo, y después tantas tesis, tantos trabajos que he hecho para otras personas, es algo que por fin hice por mí y poniendo al centro completamente mi sentir y mi deseo y mi intuición y mis objetivos que tenía de investigación sobre Tiamat. Y luego al final de todo, he sentido el deseo y la felicidad y la alegría de que lo leyera Milagros, que seguramente ha sido como una mirada importante para que te da como la confianza final de lanzarlo, ¿no? Porque claro, luego lo pones y al cabo de 4 días lo tienes en la mano. Y claro, necesitaba que otros ojos, después de haber tanto buceado dentro de Tiamat, de estar segura que tuviese sentido para otra persona fuera de mí. Y luego yo pasé el verano pasado hablando con Milagros, porque ella estaba escribiendo su libro y yo estaba escribiendo el mío, y fue como viajar juntas adentro de la escritura femenina. Así que fue como si fluyese todo tan naturalmente que fue natural también para mí al final, cuando lo tenía toda la parte de Tiamat, cuando llegué al enigma de Mumu, que ella lo leyera, pero quiero también subrayar la importancia de la primera parte, de este momento de soledad que yo me he tomado para mí y de escribir y de hacer algo verdaderamente para mí. Y una cosa no excluye la otra. Son como he dicho, es una constelación de elementos, ¿no? Porque también todo esto viene de mi asignatura tabula rasa, de la experiencia maravillosa que he tenido con algunas alumnas y lo que ellas me han hecho sentir y ver sus grandezas que me ha permitido ver la mía. Quiero decir que hay muchos elementos relacionales, pero también hay un elemento de la relación que yo tengo con mí misma. Eso es muy importante para mí decirlo también, que yo he dado un salto conmigo misma también. He hecho una apuesta conmigo misma. Claro, no sé, y sin duda es vital, ¿no? Gracias, Bárbara. Alejandra quería comentar algo, preguntar. Sí, para cerrar mi comentario de delante, quería, este cierre de mi comentario va dirigido tanto a Bárbara como a María Milagros, ya que quería concluir y compartir con ustedes que con ese comentario me dirigía a asemejar 2 lenguas maternas que resuenan profundamente en mí, donde me ayuda a nombrarme, entendiéndome
como orden y como caos, mezclándolo todo también, mezclando también la lengua materna y mezclando todo mi ser sin dividirme como en dicotomía fálica. Y gracias a ambas dos por crear cultura y darme lengua materna, porque indudablemente esta lengua de Bárbara Bersini y esta lengua de María Milagro y la lengua de todas las mujeres de las que he podido nutrirme, me dan el pie a mí para entenderme y nombrarme como mujer en mi propia cultura que creé yo. Y estos escritos siento yo que indudablemente van a desencadenar otras reflexiones, otras lenguas y otras reflexiones en torno al propio ser mujer y el amor a la madre. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti, Alejandra, también. Milagros, adelante. Sí, decirte aquí, Amparo, bueno, darle las gracias a Alejandra, sin duda, y a Bárbara, claro, muchísimas, pero bueno, de lo que tú planteabas. Y sí que yo creo que yo te debí de decir, tú di lo que tenga que ser dicho por ti, ¿no? Me acuerdo vagamente por ahí. Y luego cuando la presentaste, yo estaba de público, bueno, estaba en casa en la pantalla, ¿no? Y realmente, en relación con lo que planteabas, yo insisto en que la importancia ahí de la genealogía femenina. O sea, lo que tiene que ser dicho por ti, si en la universidad no encuentra genealogía femenina en la que apoyarse o simplemente apoyarse en el sentido no científico, sino apoyar la cabeza, ¿no? Tirarse para atrás y que caer ahí un poquito, si no encuentra las aguas del mar, un poco de agua de la mar, entonces es muy difícil de sostener. Muy difícil de sostener porque no se entiende. Yo recuerdo de los comentarios que te hizo el tribunal, que todos fueron muy positivos, pero que en realidad, de fondo no había entender, no había un entendimiento de amor. El entendimiento de amor de la mística femenina no estaba por más ganas que tuvieran de estarlo, porque había una y uno que querían poder decirte algo por ahí. Y en cambio no tenían la capacidad porque la habían perdido, si la habían tenido alguna vez, que en la infancia la habían tenido seguro, pero si la habían tenido después, no te lo podían decir porque esa intimidad con la lengua materna la habían perdido en la universidad. Es decir, eran víctimas de la violencia hermenéutica. Y yo creo, universitaria, ¿no? Y yo creo que es una cosa importante para las que estáis en la universidad, ¿no? El daros cuenta de que es un lugar en el que se puede actuar ahora, porque está pasando eso, que hay hombres y mujeres que se están dando cuenta de que no tienen palabras para decir un comentario sensato a una tesis doctoral, que finalmente es un momento muy importante en la universidad, con este nombre con el que se le pueda poner, que no tienen palabras sensatas para hacer comentarios sensatos o interesantes o bonitos o simplemente pertinentes a una tesis que está escrita en lengua materna. Y claro, tú estabas muy agarrada a unas cuantas ideas para que no te despistaran y te desmantelaran, ¿no? Porque era una lucha entre desiguales. Pero tener conciencia, las terceras hijas, las primeras de la siguiente tríada, ¿no? De que eso está pasando ahora, yo lo considero muy importante, porque no se pierde una ocasión que está. Sí, y que está también, ¿no? Permíteme decirte que está y en Duoda, ¿no? Es decir, esto también es importante, ¿no? Que está, y que Duoda es universidad y que Bárbara también, ¿no? Sus clases, tú, ¿no? Es decir, esto es también, ¿no? Me parece claro, esa universidad que es Duoda
Sí, exacto, es eso. O sea que eso es un apoyo, eso es un back, ahí te puedes echar de espaldas. En Claro. duda te puedes echar de espaldas escribiendo lo que quieras y sin miedo, pero que la comunicación entre Duoda y el resto de la universidad es lo que está por hacer, que Sí, impregne una a lo otro. sí, efectivamente. Si Gracias, es que lo Milagros. veis viable, si es que lo veis viable. Yo no lo sé, pero yo Sí, creo que la sí, ocasión está. sí, Otra cosa es lo que salga. sí, sí. Gracias, Bueno, Milagros. pues Sí, cerramos el acto ya, ¿os sí, no parece? sé, Bárbara, si quería, Yeka tenía una pregunta que decía, Ah, ¿es posible la armonía del caos en espacios como la universidad o solo es posible si hay una otra que reconoce madre autora? Bárbara, no sé si querías responder tú con Milagros. Bueno, yo pienso que Milagros, con lo que acaba de decir, un poco ha contestado esta pregunta. Yo veo muy una grande afinidad entre lo que acaba de decir Milagros y la pregunta de Jeka, sí, sinceramente. sí, yo también, sí. Yo creo que basta con que haya una yeca, sí. No hace falta ni siquiera una duoda entera, basta con que haya una en el mundo, ¿no? Ni siquiera que sea universitaria, pero si está allí, mejor. Si está allí, mucho mejor. Pero basta una y después ese primer dos genera otras muchas cosas. Y luego yo añado siempre que hay que fundar. Si una no encuentra el sitio donde está lo que desea, lo que esperaba, lo que le gusta o le gustaría, que no se canse ni envejezca criticando. Hecha la primera crítica, acabada la crítica. Ya está. Una vez hecha, ya está hecha para siempre. Y entonces se trata de fundar. Y es en tu fundación donde tu deseo se puede convertir en placer, en generosidad, en creación, en conflicto también, en amistad, en lo que sea. Pero hay que acordarse de que las mujeres somos fundadoras por naturaleza. Eso para Yeka en especial. Pues, no sé, Bárbara, si quieres decir algo. Yo leo, si quieren, para ir cerrando, un comentario de María José Blanco, que dice, agradezco el amor y cuidado que has puesto en cada página. Lo leí buceando, mojada hasta la entraña. Agradezco el amor de invocar a Tiamat en un desde fuera de la violencia hermenéutica, de narrar este origen intuido por una y negado para el falo. Amé de este libro su llamada a abrir, también la llamada a cerrar y a decir no a quien atenta contra el amor y la creación. Y amé sobre todo como brindas a Mumu, como un mar que al estar calmo se vuelve espejo y nos refleja cada una en medida femenina. El saberme caos armónico y creador, viendo la madre en mí. Maravilloso. No creo que se pueda comentar más que con diciendo que maravilloso. Yo me siento muy afortunada hoy. Bien, si les parece, Yeka tiene levantada la mano y con Yeka y vuestras intervenciones respondiéndole podríamos ir cerrando el evento, ¿les parece? Sí, Yeka, sí. adelante. Muchas gracias, Bárbara, y a María Milagros, profesora, en la cual me he podido dejar caer y nadar. Gracias por eso. Bárbara, quiero preguntarte por, por esto que tú mencionas de que lo único radical es el bien. Y me interesaría si puedes comentar, yo sé que queda poco tiempo, ¿cómo podemos, cierto, tocar esas aguas y hundirnos y nadar en esa radicalidad? Mis felicitaciones
por esta jornada que nos has hecho vivir. Jessica, querida, explícate mejor en la pregunta porque no he entendido muy bien lo que me estás preguntando. Discúlpame, igual estoy muy expresa. Sí, yo quiero, si puedes comentar con tus palabras y tu experiencia en la escritura y lo que has mencionado respecto de dejarte algo, una parte de tu trabajo, cómo eso también se conecta con esto que tú mencionas de lo radical que es el bien. Si ahí está tu bien, si así lo hallaste, eso quizás ahí se completa más la pregunta. Sí, pues quería recuperar, porque es una cosa que he dicho antes, que creo que resuena con lo que me estás preguntando, que es cuando dije que respecto a la autoridad de ser autora, que en un cierto momento salir de toda la que es la fascinación del poder que hay en la universidad, para mí ha significado también escuchar profundamente mis deseos, reconocer que dónde estaban mis deseos y dejarme orientar por el placer de una manera radical. Esto para mí significa, dicho muy concretamente, empezar a escuchar que lo que me hacía mal no tenía por qué aguantarlo, no tenía que quedarme en el sufrimiento. Y dejarme orientar por el placer significa, para mí, de forma radical, significa escuchar dónde siento que estoy bien, dónde siento el bien. Y eso sale en el libro de Milagros, la radicalidad del bien es algo que yo he escuchado por la boca de Milagros y que comparto y que se ve en el Enuma Elish, porque Tiamat nunca muere, nunca se puede matar, y por esto Apsu se retira, ¿no? Y al final el que muere de verdad es Apsu, que muere de verdad. Y en ese sentido, yo pienso que lo que me ha salvado de lo que me estaba pasando en la universidad ha sido esto, escuchar lo que me hacía bien y cerrar mis aguas a lo que me hacía daño. Fue así y cada cierre es como que el cierre después te viene como espontáneo y es como una práctica que va, bueno, por lo menos para mi experiencia personal, es como la tabula rasa, que empiezas con una capa, y vas. Y lo mismo con lo que duele, que empiezas a cerrar con lo que es más evidente, lo que es más eclatante, y luego de ahí a relaciones, a cuántas relaciones, desde que yo he empezado a trabajar con Tiamat, que he tenido que cerrar. Y bueno, he sufrido, no es que una cierra con mucha alegría, pero cuando lo haces orientada por el bien, por lo que te da placer y lo que no te duele, lo que no te hace daño, cuando sientes esto, vas con una serenidad que yo nunca encontré en mi vida y que estoy encontrando ahora. Creo que es esto. No sé si te contesté, Jessica, porque me estoy dando cuenta que empiezo a tener un poco una dificultad entre el castellano y mis pensamientos italianos. Gracias, Bárbara. Y ya pasa, ¿no? Que vuelves a tu lengua materna cuando estás cansada. María Milagros, si quieres decir algo más, que tienes la mano levantada.
Sí, bueno, la he levantado justo antes de que Bárbara dijera lo que iba a decir, pero ya que la he levantado lo digo. Para Yeka, eh, que lo único radical es el bien es una evidencia de los sentidos. Es una expresión de María Zambrano esta. Es una evidencia de los sentidos, por tanto, es algo que ha de ser sentido. No se puede explicar, no se puede explicar desde fuera, se pueden poner palabras, comentarios para ayudarte a sentirlo, pero lo importante es tu propio movimiento, sentirlo en profundidad y entonces llega ese sentir hondo que hace que te quede y que tú lo veas. Lo tienes que ver tú, no te puedo convencer yo, lo tienes que sentir tú. No te puedo convencer yo. Te puedo decir eso, un pequeño comentario. Nacemos en el amor. El amor que es la abundancia de cualquier cosa, pero es abundancia. Entonces, que todo lo hace abundancia. Entonces, eso ayuda a darse cuenta de que lo único radical es el bien, porque está en tu raíz. En tu raíz, si te quedaste en el mundo, es por eso, porque amor estuvo ahí. Si os parece bien, vamos cerrando, porque estamos ya todas agotadas y el vídeo se va a eternizar. Muchísimas gracias, Bárbara, por el libro, por la presentación, por todo. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a todas las que habéis pasado por la sesión y a las que estamos todavía aquí. Muchísimas gracias a Amparo Chumacero por hacer una moderación impecable y hasta la próxima ocasión. Buenas noches para quien está por aquí en la noche, hacia la noche, y adiós, adiós a todas. Adiós. Gracias y adiós. Buenas noches, gracias. Ahí dejan una serie de comentarios. Bueno, se puede recuperar el chat en último caso, porque es que ya es muy tarde realmente. Sí, sí. Sí, gracias a ti. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Paramos la grabación, ¿verdad?